Bienvenidos a esta nueva edición de Cara a Cara, en la que tendremos el inmensísimo placer de charlar con una de las personas más sabias y más eruditas que conozco, si es que hay alguna que se le pueda equiparar. Evidentemente, estoy hablando del gran Alberto Garín. Alberto, muchísimas gracias por haber accedido a esta invitación. Gracias a ti, Álvaro, y gracias por esa introducción que creo totalmente inmerecida. Es más que merecida. Has dicho en alguna ocasión, Alberto, que si hay dos categorías absolutamente positivas, según la historiografía mundial, son el Renacimiento y la Ilustración. Es decir, todo el mundo piensa, o por lo menos es lo que se nos vende, que son absolutamente positivas en todo, que no tienen ningún lado oscuro, en contraste con lo que sucede con otros muchos movimientos históricos o con otros periodos de la historia que siempre tienen sus detractores. Y parece que aquí no hay absolutamente ningún debate. Y sin embargo, quien te haya escuchado hablar sobre estos temas también sabrá que, hombre, hay que reflexionar un poco más y profundizar un poco más en estos movimientos, que es precisamente lo que pretendo hacer hoy en esta entrevista. Y básicamente ya adelanto, para quien nos esté escuchando pueda seguir con cierto orden las preguntas que yo haré, que me interesa abordar en relación con estos dos movimientos básicamente tres cosas. La primera es, ¿qué novedad dicen que traen? La segunda, ¿hasta qué punto es cierto que esto que traen es novedoso? Y ¿hasta qué punto tienen que distorsionar las cosas e incluso el pasado para vender esto que traen? Y luego lo tercero, si los poderosos de esas épocas apoyaron estos movimientos o no y por qué lo hicieron. Entonces, si te parece, comenzamos con el Renacimiento, porque acabas de escribir un libro sobre este tema, un libro excelso, como todo lo que hace Alberto Garín, es extraordinario. El libro no es una excepción, así que exhortamos a todo el mundo desde aquí a que se compre el libro. Y precisamente en relación con lo que decía, quería formularte la primera pregunta. Afirmas en el libro, aparte en reiteradas ocasiones, es una idea sobre la que vuelves y vuelves y vuelves para enfatizarla, que cuando se nos habla del Renacimiento, lo que se nos dice es que en contraste con un periodo previo donde reinó pues, la oscuridad, las tinieblas, la crueldad, etcétera, etcétera, de repente ellos recuperan el mundo clásico, a Grecia y a Roma, y punto número 2, ponen al hombre en el centro. Entonces quería empezar preguntándote en qué medida esto es cierto y en qué medida esto es novedoso con respecto a lo que había sucedido antes en la historia. Fíjate que estabas preguntándome o estás anunciando que vamos a hablar sobre Ilustración y Renacimiento. Es muy interesante porque la Ilustración la conocemos todos, ese movimiento en esencia de la segunda mitad del siglo XVIII, con una obsesión por una aproximación racional a la realidad. Y es cierto que en eso Goya terminaría por decir aquello del sueño de la razón construye monstruos, porque puedes aplicar la racionalidad y el resultado puede ser un auténtico disparate. Pero volveremos después a la Ilustración. La Ilustración había hecho tabla rasa de absolutamente todo. Había hecho tabla rasa de la historia, había hecho tabla rasa de tradiciones, había hecho tabla rasa de modelos políticos. Menos mal que llegaron los ilustrados a dar la luz a la humanidad que había vivido en las tinieblas. El Renacimiento, como concepto historiográfico, se forja a mediados del siglo XIX y la palabra aparece por primera vez en francés, Renaissance, en una novelita de Balzac, que hace referencia a un movimiento político, cultural, artístico, previo a la Ilustración. Porque un problema que se van a encontrar estas gentes del XIX es que cuando están construyéndose los estados modernos, hay una serie de elementos que pueden ser ratificados como valiosos por ser hijos de la Ilustración, pero hay otros que vienen de antes y que tenemos también que darles ese marchamo de calidad. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Pues asociándolo a un periodo previo, altamente positivo, luminoso, brillante, equiparable a la Ilustración. Y entonces es cuando se genera esa fórmula del Renacimiento para referirse a ese movimiento cultural de la Italia del 480 y la Europa occidental del 580, y de esa manera todo aquello que no venga de la caja de la Ilustración, pero que nos está siendo útil para la creación de los estados modernos, lo tomamos de la caja del Renacimiento. Y de esa manera ya podemos, insisto, ratificar todo lo que se está construyendo en
esa creación de los estados modernos del siglo XIX, porque podemos apelar a dos momentos históricos fundamentales. Y incluso vamos a entrar en juegos maravillosos, porque habrá veces que podemos encontrarnos ciertos valores. Por ejemplo, en el mundo liberal siempre está el problema de Locke. O sea, Locke es un hombre muy de finales del 17, entonces no encaja con la ilustración tal como debería ser. Se nos sale del cajón adecuado. Bueno, pues hablamos de unos preilustrados, ¿no? O unos ilustrados que ya estaban viendo hacia dónde caminaban. Lo mismo va a ocurrir en el Renacimiento. Entonces, ¿cuál es el valor? Pues, por ejemplo, la forja de las lenguas nacionales. O sea, en ese momento en que se define qué va a ser el italiano, qué va a ser el español, ¿no? La gramática nebrija, en el caso del español, finales del 15. Pero claro, el gran padre del italiano es Dante. Y Dante es antes del 480. Pues hay unos prerrenacentistas. Entonces es muy divertido porque se inventaron dos cajones altamente positivos, luminosos, brillantes, y como había elementos que quedaban fuera de los cajones, pues hubo incluso que alargarlo un poquito y te creas los preilustrados o los prerrenacentistas. Y claro, es una cosa que también subrayas en el libro, el hecho de que no es del todo cierto que lo que ellos se atribuyen de forma un tanto, digámoslo, osada como novedad que traen, realmente fuera una novedad. Por ejemplo, subrayas en reiteradas ocasiones que durante la Edad Media los clásicos no habían desaparecido en ningún momento. No, en absoluto. O sea, más allá de que el gran filósofo del mundo clásico, que es Aristóteles, comencemos mejor. Platón había sido omnipresente en la Alta Edad Media, o sea, San Agustín es platónico y continúa las enseñanzas, están los neoplatónicos, Plotino y demás, llega a San Agustín, establece el platonismo como la base de la interpretación teológica inicial del cristianismo, hasta que ya en los tiempos de San Alberto Magno, Santo Tomás, se va a recuperar a Aristóteles, allá por el siglo XII, y entonces ya Aristóteles se convierte en el gran referente, es decir, 200, 300 años antes de que hagamos academias de filosofía clásica en Florencia, todo el mundo lee Aristóteles. Bien, pero además es que no es que lean Aristóteles, es que es Aristóteles. O sea, primero está la palabra de Dios en la Biblia y después la palabra de Dios está Aristóteles. Y si lo que Aristóteles dice contradice la Biblia, podemos llevarle la contraria, pero si Aristóteles completa la Biblia, ya es una palabra absoluta. Entonces, claro, considerar que había que esperar al Renacimiento para mirar al mundo clásico cuando Aristóteles es el cimiento de toda esa nueva educación universitaria que se ha puesto en marcha en el siglo XII es contradictorio. Pero, por ejemplo, Alejandro Magno, el héroe por antonomasia de la antigüedad, o sea, la vida de Alejandro, que se queda de alguna forma bien consolidada para el siglo XIII, en el famoso libro de Alejandro, era algo que se había ido elaborando durante los siglos previos. O sea, Alejandro Magno es el héroe. Y en la Edad Media, cualquier caballero medieval que quería equipararse a el héroe tenía que ser con Alejandro. Yo os me cuento una anécdota en el caso de la propia vida de Jesús, de Jesucristo. Todos sabemos o nos han contado que murió con 33 años. Entonces, no es cierto, más allá de los errores en el cálculo de cuándo nace Jesús, si no es en el año 1, si en el año 4, año 6 antes de Cristo, y muere en el 30, 34, 36 años, posiblemente 36. Si la tradición dice que tiene 33, es porque en la Edad Media consideraron que Dios tenía que morir con la edad del gran héroe del mundo clásico que era Alejandro. O sea, Alejandro murió con 33, pues Jesús tenía que morir con 33. Entonces, cuando hasta en esos detalles en la Edad Media se preocupaban, considerar que la Edad Media había dado la espalda al mundo clásico es absurdo. Pero en la portada del libro, por ejemplo, que tenemos la Venus de Botticelli, es muy divertido porque Venus es omnipresente en el arte medieval. Porque funciona muy bien en todos los sentidos. Hay una figura femenina del cristianismo importante, que es la Virgen María, que es la encarnación de la buena mujer, de la mujer que nos puede ayudar a salvarnos. Venus podía tener esa característica, pero al mismo tiempo la Venus bella, que incita a la lujuria, también era útil para el pecado. Entonces Venus en la Edad Media tiene esas dos caras y aparece en todas partes. Y no siendo cierto que el Renacimiento recupera a los clásicos porque realmente nunca se habían perdido, esta segunda pata que se les atribuye, el hecho de que son ellos los que ponen al hombre en el centro, ¿hasta qué punto esto es cierto? Tampoco en el hecho de que, claro, tampoco y sí, porque hay un personaje súper extravagante, estamos hablando de los años 1470-80, que es Pico de la Mirandola, que es el único que prácticamente llegó a ser un ateo. Un tipo que reniega por completo, ya no solamente de la Iglesia Católica, sino de las creencias per se. Pero es un tipo raro. O sea, es un señor anecdótico que le conocemos mucho más en el siglo XXI de lo que fue conocido a finales del siglo XV, muchísimo más. Fuera del caso de Pico de la Mirandola,
el resto de los llamados humanistas son gentes muy creyentes, muy católicos, y que la mayor parte de los casos, cuando tú estudias sus obras, pueden estar haciendo una traducción de trabajos de Cicerón o de César, como ya se habían hecho traducciones de Cicerón y de César en la Edad Media, pero que a la par están escribiendo himnos a la Virgen, están haciendo estudios teológicos, están aprovechando esa literatura teológica que viene de Constantinopla tras la toma por los turcos de la Iglesia Ortodoxa para ver hasta qué punto se puede casar con la Iglesia Católica. Entonces, es muy raro que te encuentres uno de estos humanistas, da igual el nombre que digas, que inmediatamente cuando estudias su obra no tenga un porcentaje elevadísimo de tratados religiosos católicos. Sucede en la vida en general, y también a poco que uno estudia historia también detecta esto, que muchas veces para uno engrandecerse lo que hace es denostar a quienes estaban antes de él, para acentuar, digamos, ese contraste y yo venderme como más bueno de lo que realmente soy. Entonces quería preguntarte si de algún modo los renacentistas, para venderse como los que habían rescatado a la humanidad de pues, un periodo de tinieblas enorme y muy prolongado en el tiempo, de algún modo contribuyeron a crear la leyenda negra que hoy en día existe en torno a la Edad Media, porque se nos vende también en la escuela como un periodo lúgubre, cruel, oscuro, ignorante, etc. Pues, de nuevo, la respuesta puede ser un sí y un no. Entonces, ¿hay artistas de lo que llamamos Renacimiento que renegaran de la Edad Media de forma abierta, evidente, clara? Realmente no, realmente no. Hay casos muy curiosos. Filarete, que es un arquitecto que trabaja para los Sforza, los duques de Milán, en la segunda mitad del siglo XV, critica lo que él llamaba la arquitectura moderna, que es lo que nuestros libros llaman arquitectura gótica, porque él reclamaba la vuelta a la arquitectura antigua, lo que nosotros llamamos arquitectura clásica. ¿Por qué lo critica? Lo critica porque le parece demasiado germánico, le parece muy poco italiano. Entonces no es tanto una crítica a esto es de un periodo oscuro, como esto es algo foráneo, esto no es lo propio nuestro. Nosotros teníamos una tradición arquitectónica, la clásica, que puede funcionar muy bien. Pero otro caso sería de Miguel Ángel, que es el artista que se obsesiona porque le escriban biografías en vida para él controlar lo que están diciendo sobre él, ¿vale? Es un hombre muy pagado de sí mismo, es un hombre que quiere quedar para la eternidad. ¿Miguel Ángel criticaba la Edad Media? Realmente no. O sea, él podía criticar sobre todo a sus contemporáneos, porque eran todos peores artistas que él mismo. O sea, Miguel Ángel prácticamente no habló bien de nadie, salvo de Sofonis Banguisola, que sí que era considerada una gran pintora, del resto los maltrataba a todos. Pero, curiosamente, cuando se hace enterrar en la iglesia de Santa Croce, en Florencia, una iglesia muy medieval, diciendo, bueno, estas cosas que estamos haciendo nosotros están bien, pero a lo mejor no son del agrado de Dios, porque Dios ha pasado muchos años en iglesias góticas. Yo, por si acaso, me voy a una iglesia gótica, no vaya a ser que mi alma al final termine en el infierno. Entonces, no hay esa voluntad de hacer una crítica por parte de estas gentes de época renacentista hacia el pasado, por el pasado en sí. Pero sí es muy interesante, por ejemplo, en el caso de Filarete, la crítica a lo germánico, que eso sí va a ser aprovechado cuando decidamos convertir la Edad Media en el siglo XIX en un periodo terriblemente oscuro, precisamente en esa asociación, que es lo malo no es que sea germánico frente a lo clásico, lo malo es que los germánicos son gentes oscuras, son gentes bárbaras, son gentes iletradas, y eso es lo que hace que esa Edad Media funcione de esa manera. Comentas también en varias ocasiones a lo largo del libro que el Renacimiento fue apoyado por los poderosos del momento. Primero por Florencia y luego después por sucesivos papas. Entonces, quería pedirte primero que explicases un poco qué apoyo recibió el Renacimiento por parte, digamos, de Florencia y luego de los papas, y luego también, a colación de esto, preguntarte qué interés podían tener ellos en promocionar el Renacimiento, si simplemente es que les gustaba el arte renacentista o si había una finalidad política subyacente más allá de eso. Fíjate, para empezar, hace una semana con un colega, con David, que es un hombre muy interesado por la inteligencia artificial, yo lancé un reto hablando con Jano sobre el libro, sobre la inteligencia artificial en 1400, que es cuando Brunelleschi pone en marcha el Renacimiento. ¿Habría podido desarrollar el Renacimiento? Y que hablando con David le decía, podría, pero nadie lo habría aceptado. Porque ahora la inteligencia artificial, si fuera esa inteligencia de película que muchos creen que es la inteligencia artificial, le habría dicho a los florentinos, mira, vamos a hacer una vuelta al arte clásico, que va a ser un éxito, dentro de 130 años. Entonces, claro,
como empresario aceptarías que la inteligencia artificial te diga, mira, apuesta por esto? A ti no te va a servir, tampoco a tu hijo, ni a tu nieto, ni a tu bisnieto, pero tu tataranieto... Entonces, claro, la inteligencia artificial podría haber encontrado el Renacimiento, pero nadie lo habría aceptado porque, punto inicial, el Renacimiento fue un estilo propio de Florencia durante los primeros 50 años y fuera de Florencia nadie lo seguía. O sea, era una rareza florentina. Se va a expandir por el resto de Italia en la segunda mitad del XV, pero para 1500 sigue siendo... En la propia Italia hay mucha resistencia al Renacimiento. O sea, los mercados no piden Renacimiento. Los clientes lo que piden es un gótico súper exagerado que han desarrollado los duques de Borgoña, y es ya en el siglo XVI cuando se apuntan. ¿Dónde comienza esto? Yo arranco el libro no en Florencia en 1400, sino en el Ducado de Borgoña en 1380. Los duques de Borgoña no son reyes, son duques, aspiran algún día a ser reyes, es una rama menor de la casa Valois de Francia, entonces ellos aspiran a ser algún día reyes y para promocionarse, para sentarse en las mesas de los poderosos, inventan un arte muy extravagante. Eso que los libros llaman gótico flamígero, plateresco, gótico internacional, tardogótico, pero que me da igual cómo llames la etiqueta, es una cosa muy exagerada. O sea, sabemos construir, pues ahora vamos a hacer... Hemos hecho lo posible en la construcción ojival, pues vamos a hacerla mucho más exagerada. Hemos hecho una pintura donde todo era visible y demás, pues ahora vamos a darle mucho más sentimiento. Hemos hecho una escultura correcta, canónica, no hacía falta que llegara Verrocchio para hacerlo, o Donatello, ahora vamos a hacerlo con mucho más sentimiento. O sea, todo es muy exagerado. Y eso triunfa. Vale, 1380. En 1400 los florentinos, cansados de que cada 20 años, cuando hay un nuevo emperador que cruza Italia camino de Roma para ser coronado emperador por los papas, al cruzar por la Toscana, les arrasa la Toscana, quieren generar una especie de estado independiente que sea capaz de enfrentarse al emperador. Se aprovechan que no hay emperador en ese momento. Estamos en uno de los tantos interregnos que el imperio tuvo en la época medieval, época moderna. Y que encima, el otro poder que les podía venir a parar los pies, el papa, tiene un problema, porque en ese momento hay 3 papas. Así que, libres de cualquier coerción exterior, se lanzan a una aventura. Y en esa aventura buscan un emblema. Y el emblema se lo trae Brunelleschi. Pues que les dice, oye, ¿y por qué no recuperamos nuestro prestigiosísimo pasado romano? Y ellos dicen, ostras, qué buena idea, porque claro, aquí no tenemos ninguna duda de que vamos a vender un producto de caridad que es, nosotros somos los herederos directos de la Roma imperial, no de la Roma de los papas, que está en crisis ahora, que además fue abandonada por los papas porque se fueron a Aviñón, la ciudad está hecha data, hay 3 papas, se pelean entre ellos, perdieron la biblioteca porque se las han saqueado, o sea, no, vamos al pasado más prestigioso. Claro, esa idea, insisto, durante 50 años, pues fue una fumada de un grupo de florentinos que los italianos decían, ¿pero por qué? Si eso el mercado no lo compra. O sea, es muy curioso cuando uno piensa en el genio de los genios, que es Brunelleschi. Me da igual en que trabajara en escultura, en pintura, en arquitectura, en todo lo hacía de forma genial. Es un tipo que solo trabaja en Florencia. Porque fuera de Florencia, si hubiera ido a cualquier otro sitio y dijera, este es mi producto, dirían, chico, esto no lo compra nadie. O sea, no vengas aquí a ofrecerme esto. Pero claro, el modelo de Florencia termina por llamar la atención porque son exitosos económicamente, es el gran desarrollo bancario de los Medici, y entonces las otras cortes italianas creen que es el modelo a seguir. O sea, ya no solamente es que yo sea exitoso en la banca, sino que la banca Medici lleva asociada un programa artístico que a lo mejor yo sí imito, y esto nos puede recordar a cuestiones que hacemos en nuestro mundo contemporáneo, ¿no? Aquella cosa de George Bush, hijo, cuando la guerra de Irak, que dice, es muy fácil. Nosotros ponemos constituciones, tribunales constitucionales, parlamentos en los países árabes, y son todos democracias liberales. Y es absurdo. O sea, le hemos puesto un poquito de maquillaje, pero al final, en los países del Golfo, el emir es de la misma familia que el primer ministro, que es el primo del ministro de Justicia y que es el hermano del juez del Tribunal Supremo. O sea, no funciona. Pero ese traslado de la superficie, de la costra exterior, que era el programa artístico, es el que van copiando las otras cortes italianas que creen que se pueden apuntar al éxito de los Medici. Y de repente, oye, no sé qué más han hecho. A lo mejor también hay que saber manejar la banca, hay que tener unas relaciones fluidas con los banqueros lioneses, hay que ser los mercaderes de los borgoñones, hay que tener colonias de intercambio en Mediterráneo. Todo eso no me lo sé. Pero lo de pintar de forma clásica, eso parece más sencillo. Entonces comencemos por ahí, ¿vale? Comencemos por poner puntos morados y al día siguiente ya no hay violencia de género. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, es lo que van a estar imitando el resto de las cortes italianas mientras se está reconstruyendo el poder de los papas en Roma. Entonces, a lo largo del siglo XV hay una serie de papas que van viendo lo que hacen los florentinos, contratan a algún artista florentino,
también les interesa porque quieren llevarse bien con los Medici para que les financien algunas de sus obras en Roma. Bien, es cuando llega Fra Angelico, por ejemplo, a mediados del 15, pero se van tomando con tranquilidad. O sea, la famosa Capilla Sistina, que todos conocemos por la pintura de Miguel Ángel, es un edificio de 1480 y es un edificio gótico. O sea, además es un edificio fortificado con almenas. O sea, está previsto para que recemos al interior, pero si el enemigo ataca también nos podemos proteger. O sea, es una cosa muy, muy medieval. El edificio per se. Luego ya la pintura puede estar mirando al mundo clásico. Entonces, se mueven esas coordenadas hasta que llegamos a finales del siglo XV con Alejandro VI Borgia y con Julio II de la Rovere, y estos dos papas los que dicen, no, un momento, y sobre todo Julio II. Es que la idea de los florentinos volaba. Esa idea de vamos a generar una especie de estado independiente en la Toscana que sea capaz de parar los pies a los malvados imperiales, que también se convierta en la cabeza de Italia, pero yo no quiero que sea Florencia, va a ser el propio Papa. O sea, ya no va a ser solamente el sumo pontífice de la cristiandad latina, va a ser el señor de Italia. Entonces, asume todo el programa artístico político de los florentinos y dicen, y nuestra marca distintiva es esta. O sea, aquí sí que va a ser fácil que la gente entienda en qué momento estás entrando en un sitio donde ya es distinto. Entonces, claro, cuando se está construyendo San Pedro el Vaticano, el que conocemos hoy, perfectamente clásico, con el trabajo de Bramante, en España, por ejemplo, se levantan un montón de catedrales. Se termina la catedral de la magistral de Alcalá de Henares, se comienza la nueva de Salamanca, tiempo después la nueva de Segovia, la nueva de Segovia, porque la vieja que está frente al Alcázar la destruyen cuando los comuneros. Se pone en marcha la construcción de las catedrales de Córdoba, Granada, Almería, Málaga, y son catedrales medievales, en ese gótico exagerado de los borgoñones. Entonces, mientras en el resto del mundo siguen construyendo catedrales medievales, el Papa en Roma construye una catedral clásica, que es San Pedro. Vale, me dirán que la catedral de San Juan de Letrán, una iglesia clásica. Entonces, es muy llamativo porque el cristiano que llegaba a Roma y veía esa obra, y venía de Granada o de Bruselas, porque en el Palacio de Kudenberg, Carlos V construye una capilla que es perfectamente gótica. Veía lo que hacían los papas y decían, ostras, esto es distinto. Estos tíos son algo diferente. ¿Vale? O sea, esto que me están contando de que ellos son el nuevo poder, los que van a controlar el mundo, se entendía rápidamente. O sea, tú de repente, qué sé yo, es como si tú viajas y ahora vas a los Emiratos, vas a Dubái y ves estos rascacielos altísimos, estos hoteles que te hacen el Burj Khalifa y demás, y lo miras diciendo, ostras. O vas a China y ves los rascacielos chinos, tú dices, ostras, estos tíos están a otro nivel. O sea, de los rascacielos que tengo en Madrid a los que estoy viendo en Pekín o en Dubái, están a otro nivel. Eso es lo que pretendieron los papas. Que los que llegaron a Roma dijeran, ostras, estos papas son unos tíos realmente poderosos. Y sin embargo, el resto del mercado no se había apuntado a esa movida porque lo que les gustaba era su gótico exacerbado. Hasta que, en 1527, las tropas imperiales de Carlos V entran en Roma, saquean Roma y prácticamente matan al Papa. Eso es un problema, porque los emperadores no matan papas. Entonces, alguna vez algún emperador ha soltado una bofetada a un papa, bien, pero no suele ser lo habitual. De modo que Carlos V se siente muy preocupado y se dedica, es muy curioso porque en ese momento estaba en Valladolid, acaba de nacer Felipe II, el saqueo es antes del nacimiento, pero la noticia le llega cuando ya ha nacido Felipe II, y entonces el futuro Felipe II, y entonces Carlos V empieza a mandar cartas a todas las cortes europeas, oye, no he sido yo, han sido 4 desalmados que se nos han descontrolado y demás. Y Carlos V dice, tengo que demostrar al mundo que soy papista, y se le ocurre que lo mejor que puede hacer es imitar el arte de los papas. Y entonces las obras de Salamanca, de Plasencia, de Granada, de Córdoba, de Almería, de Málaga, se detienen, las catedrales. Pero los propios palacios que estaba construyendo Carlos V en esa época, las reformas de los alcázares de Madrid, de Toledo, el palacio que le están haciendo en Valladolid, la reforma que hará más tarde de Alcázar de Sevilla, y dice, oye, a partir de hoy, todo clásico. O sea, no se os ocurra meter ninguna cosita medieval. Clásico porque tengo que demostrar al mundo que soy papista. Y que estoy con él. Sí, ¿bien? Sí. Entonces, en paralelo a eso, antes de eso, hay algunos nobles, la familia Mendoza en España, que tienen algunas extravagancias clásicas. Francisco I en Francia era un enamorado de Leonardo da Vinci, en una relación paterno-filial muy curiosa, pero tampoco es un hombre que se ha apuntado claramente al mundo clásico. Pero claro, como Carlos V se apunta a lo clásico, el rey de Francia dice, pues yo tan clásico como Carlos V. Y Enrique VIII, como se hace anglicano y rompe con los papas, decide que no va a hacer nada clásico. O sea, queda clarísimo el mensaje. Los príncipes católicos, a partir de 1527, se vuelven tan clásicos como el Papa. Los príncipes protestantes reniegan del arte clásico, y en Inglaterra no va a haber arte clásico hasta 8 décadas más tarde, y por otros motivos. O sea que no es la opinión de Garrigue frente a otros historiadores.
es salir a visitar Europa, Y ver las fechas de los edificios y decir, ahí va, la Catedral de Córdoba hasta 1527 es gótica y después es clásica. Y eso se repite por doquier en todos los reinos de los Habsburgo. el Renacimiento coge especial fuerza, conectando con lo que estás diciendo, durante el siglo XVI, que es precisamente cuando de algún modo comienza a construirse el Estado moderno. ¿Tiene algo que ver o son dos fenómenos aislados? Bueno, el hecho de que el emperador sea capaz de imponer una moda es una demostración de la influencia que podía tener ya esa administración central sobre sus territorios. Entonces, no es que el Renacimiento, digamos, que ayude a la creación del Estado moderno, sino es una demostración de que el Estado moderno se está poniendo en marcha. Vale. No era la primera vez que ocurría. Es muy simpático porque Enrique IV, estamos hablando por tanto de segunda mitad del siglo XV, el hermanastro mayor de Isabel la Católica, es un hombre que le gusta las formas andalusíes, el mudéjar, bien, entonces Enrique IV promocionará una serie de obras, las que hace en Segovia son más destacadas, pero no las únicas, Monasterio de Guadalupe en Extremadura es otro ejemplo, muy mudejarizante, ¿de acuerdo? Y cuando Isabel la Católica sustituye a su hermano, romperá ese modelo, lo parará y dirá, no. A mí estas cosas morunas no me gustan. Yo quiero volver al gótico exagerado. Y se nota el cambio. O sea, ese Estado moderno que se está forjando es muy curioso porque Enrique IV es un hombre que pone en marcha esas modas mudéjares. Hay quien le sigue, hay quien no. Pero cuando Isabel la Católica corta con el mudéjar y decide que a partir de ahora tenemos que volver al gótico exagerado borgoñón, ahí le siguen al pie de la letra. O sea, te das cuenta que ella está tratando de imponerse sobre sus nobles, y una de las fórmulas es que el noble le diga, bueno, vale, majestad, si usted ha decidido hacer ese cambio de estilo, aunque a mí me guste, es muy simpático, por ejemplo, el castillo de Coca, que es un castillo mudéjar, que está terminado en tiempos de Isabel la Católica. Claro, yo imagino a los señores de Coca diciéndole a la reina, es que ya hemos pagado todo, o sea, hemos traído los albañiles, ya tenemos aquí material, perdóneme usted, pero tenemos que acabarlo de esta manera. Pero quitando el castillo de Coca, que es una rareza que se inserta en la monarquía de los reyes católicos, entonces esos cambios estilísticos demuestran cómo ese Estado moderno, ese Estado con mayor autoridad sobre los otros poderes, se está imponiendo porque tiene esa capacidad de imponer su arte. O sea, Enrique IV no consigue que todos sus nombres sean mudéjares. Hay mudéjares y hay góticos exacerbados. Pero Isabel sí lo logra. Y Carlos V, a partir de 1527, vamos, aquí, salvo la rarísima excepción de la Catedral de Segovia por el fabriquero, que es un cabezota, en el resto de los sitios el emperador ha dicho, se acabó el arte gótico, todo es clásico, y todo es clásico. Damos un salto, Alberto, ahora del Renacimiento a la Ilustración, porque yo creo, y ya lo he adelantado al principio, que las dinámicas que uno percibe son, hombre, no iguales, pero sí parecidas, y entonces empiezo haciéndote una pregunta similar a la que te hacía en relación con el Renacimiento. Cuando se nos habla en las escuelas de la Ilustración, lo que se nos dice, a mí por lo menos es lo que me dijeron, es que, bueno, pues había habido un periodo de la historia también muy oscuro, muy lúgubre, donde la gente era supersticiosa, donde la gente era irracional, y de repente vinieron los ilustrados y dijeron que uno tenía que pensar por sí mismo, pusieron encima de la mesa la idea de la racionalidad y, bueno, pues ese fue su logro, en contraste con lo que había venido sucediendo antes en la historia. También quería preguntarte hasta qué punto esto es cierto. O sea, sí es cierto que los ilustrados, y sobre todo es un movimiento que germina en Francia en la segunda mitad del XVIII, de ahí esa importancia de la cronología, porque claro, si metemos preilustrados, porque el bueno de Locke es de finales del XVII, pues claro, pero entonces si estamos hablando del teórico de Estado moderno que es Bodino, es del XVI. Entonces, si jugamos ese juego de buscar a cualquier tipo que aboga por la racionalidad, la Ilustración nos llevaría muy lejos. Entonces, en ese movimiento de la segunda mitad del siglo XVIII, sí es cierto que estamos ante un grupo de intelectuales arrogantes, soberbios, que consideran que sí pueden establecer un estudio de la realidad basado en principios absolutamente racionales, indudables, ¿vale? Y que van a generar un marco en el cual, puesto que vamos a comprender cómo es la realidad, a partir de ahí mejorarla resulta muy sencillo, ¿vale? Esto es como, yo no sé cómo funciona mi vehículo, pero me explican todas las partes del vehículo, sé lo que hace cada una de ellas, y a partir de ahí yo puedo mejorarlo para que vaya más deprisa, el aire acondicionado sea más eficiente, o qué sé yo, o sea más cómodo los sillones. O sea, esa es la idea.
Solo que el mundo no es un vehículo y es mucho más complejo. Pero sí que hay esa obsesión por parte de estas gentes de la segunda mitad del 18 de establecer ese modelo hiperracional de puedo reducir toda la realidad a un marco positivista en el cual quedan muy claras las reglas de juego y solo tenemos que mejorarlas un poquito, y esto es la felicidad absoluta a la que vamos a caminar. Claro, la gran pregunta está, ¿y esta gente por qué un día decidió lanzarse a esa aventura? En realidad hemos de pensar, estamos hablando de Francia, estamos hablando de la Europa occidental, o sea que es un fenómeno muy eurocéntrico, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿En manos de quién estaba la educación? O sea, ¿quiénes eran los principales promotores de la formación intelectual de esos tiempos en esa Europa occidental? Sobre todo en esa Europa occidental católica, porque estamos hablando, insisto, de la Francia, que es muy católica. Pues los principales intelectuales, los principales promotores de la educación intelectual son los jesuitas. Y va a ser la gran obsesión de los ilustrados, acabar con los jesuitas. Claro, los jesuitas tienen una forma de educar muy interesante que la mantienen hasta hoy, esa forma donde tú piensas, y a lo mejor tu pensamiento no coincide con el mío, y trataremos de ver por qué. Y a lo mejor resulta que yo creí que estaba en la razón y tú me vienes a demostrar que he estado equivocado ese tiempo y puedo cambiar. Claro, ese tipo de juegos en la construcción del Estado absoluto, que no del Estado autoritario. El Estado autoritario sé que ha surgido a finales del 15. En la creación del Estado absoluto, que tú sepas que la mayor parte de tus educandos son gentes que piensan por sí mismas. O sea, no son gentes que piensen dentro de un marco racional cerrado, sino piensan por sí mismas. Pueden ser tremendamente racionales, o pueden ser muy sentimentales, o pueden ser ilógicos, o pueden ser disparatados, pero piensan por sí mismos. Claro, el Estado absoluto no quiere ese tipo de pensamiento. Y insisto, no es una cuestión de hablar de pensamiento libre, es una cuestión de pensamiento individual, que es una cosa que la educación jesuita favorecía. Entonces, claro, si yo quiero construir el Estado absoluto y resulta que las bases son, las bases intelectual son gentes que en su gran mayoría están siendo formados por jesuitas, tenemos un problema. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que pelear contra el principio inicial del jesuita, que es piensa por ti mismo. No hace falta que pienses por ti mismo. La realidad está dentro de un marco lógico hiperracional. No te hace falta salirte de ese marco, ¿vale? Entonces, segundo, establezcamos ese marco. Y tercero, además, expulsamos a los jesuitas o acabamos con la orden para acabar con ese modelo educativo que no es útil para nuestro Estado absoluto. Es muy llamativo porque es algo que nos ocurre en la actualidad. O sea, hemos vivido toda esta década woke en la cual nos han establecido una serie de discursos que no podían ser, eran inapelables. O sea, esto es así, y cualquiera que esté en contra de esto es mala persona, y por tanto, si hace falta, acabamos con esa persona, ¿no? Es cuando han sido cancelados algunos influencers que podían llegar a quitarse la vida. Pues chico, te lo mereces, porque te has salido del marco en el que hemos decidido cómo tenemos que funcionar. Bien, entonces, esa dictadura woke sería el equivalente en el comienzos del XXI a la dictadura ilustrada en la segunda mitad del siglo XVIII. Entonces, sabemos cuál es el fin político que estamos persiguiendo, la constitución de un Estado absoluto. Sabemos los mecanismos para lograrlo, que es generar unos modelos de análisis de la realidad dentro de un marco en el cual la posibilidad de disensión sea muy pequeña, y lo tenemos que llevar a cabo. Ya digo, es que es el mismo modelo que hemos visto con la política woke, de decir, cualquiera que saque el pie de lo que estamos diciendo de aquí, pues hay que acabar con esa persona. Pues eso es lo que se va a hacer en el siglo XVIII. Y es muy interesante porque al final se consiguió. Entonces, la República Francesa de la Revolución, la de la Convención, ¿vale? Pero incluso los estados absolutos tras la caída de Napoleón, o la propia República Francesa ya al final de Napoleón III, a pesar de todos los trajes que le pongamos democráticos y demás, a pesar de que en este momento de esta entrevista Macron se ha vuelto a quedar sin primer ministro y cambia de primer ministro cada 24 horas ya, ha conseguido un ritmo fantástico de creación de primeros ministros, la cantidad de poder que Macron tiene en sus manos es muy superior a la cantidad de poder que podía tener Luis XIV. Entonces, aunque pensemos que estamos en modelos aparentemente democráticos, al final el modelo ilustrado triunfó porque fuimos capaces de manera racional de ir cediendo nuestra capacidad de contrapoder a un poder hipercentralizado. Es algo que explico con regularidad. Es muy llamativo. Cuando Luis XIV quería recaudar impuestos para sus guerras, había ciertas recaudaciones que podían ser inmediatas, ¿no? El que va al mercado pasa el portazgo y para vender los pollos ese día en el mercado tiene que pagar una cantidad.
Pero si no, tenía que enviar a los recaudadores. E iban los recaudadores, el recaudador tenía que llegar así como vemos las películas de Robin Hood, ¿no? Cuando llegaba el sheriff de Nottingham y casi espada en mano iba saqueando a los ciudadanos que les entregaba la bolsa de monedas. Es muy peliculero, vale. Pero esa idea de tienes que ir a sacarle el impuesto al que paga. Claro, si Luis XIV viera cómo lo hacemos en la actualidad te llega ya ni siquiera un papel a tu buzón. Te llega una notificación electrónica a tu correo electrónico que te dice, Álvaro, 1, abre la notificación y en cuanto hagas clic, aceptas lo que ocurra en esa notificación que no sabes lo que dice. Y si no estás de acuerdo, recurres contra el mismo que me estás diciendo. Eso es, ¿vale? Y a continuación sabes que cuando haces clic y te llega esa notificación, habrá algo que tendrás que pagar, que a lo mejor no estás de acuerdo, pero comenzarás por pagar y después ya discutirás si te devuelven. Entonces, claro, Luis XIV le diría a Macron, ¿cómo lo has hecho? O sea, ¿cómo es posible que un tipo joven, que posiblemente puede empuñar una espada o en la actualidad una pistola y que por tanto podría oponerse al burócrata que en una oficina ha hecho un clic para enviarte notificación, acepte con la cabeza agachada y con absoluto pánico pagarte lo que está reclamando, aunque sea completamente injusto? O sea, ¿cómo lo habéis conseguido? Pues lo hemos conseguido fruto de ese modelo ilustrado. Vamos a generar una realidad en donde el marco real esté muy bien acotado desde un punto de vista muy racional, con lo cual nadie puede cuestionártelo. O sea, Álvaro, es que si tú no aceptas la notificación, ¿vale? Estás descabalgando todo el sistema. O sea, permite que el sistema funcione. Claro, y además es una notificación electrónica. O sea, tú estás en contra del documento electrónico. ¿Por qué quieres un documento en papel? O sea, porque eres un retrógrado. O sea, ¿te estás dando cuenta de lo que me estás diciendo? Sí, sí. ¿Has visto qué fácil es mostrar tu irracionalidad cuando no quieres aceptar la notificación? Oye, cuando te están pidiendo ese impuesto a través del cual es evidente que hemos mejorado todos los países, porque obviamente si no fuera por las altas tasas fiscales que pagamos, pues no tendríamos carreteras, ni escuelas, ni hospitales, ni jueces, ni policías, ni aeropuertos, y te estás oponiendo a eso. Entonces, claro, es todo tan racional el argumento que te estoy dando, bien, que si tú te opones, no solamente eres un mal ciudadano, sino eres una persona profundamente irracional. Entonces, ese fue el marco que estableció la Ilustración. Claro, precisamente por eso los poderosos de la época acogieron los principios ilustrados con los brazos abiertos. Yo no sé hasta qué punto, por ejemplo, Luis XV, que no era un tipo especialmente brillante, entendió lo que estaba ocurriendo. O sea, la historia no es algo... No es esta idea de hay una élite oscura en un monte perdido en Suiza que se reúne una vez al año para planificar cómo se conquista el mundo. En realidad la historia es la suma de muchísimos fracasos que casi nunca nos cuentan, ¿bien? Y algún movimiento exitoso. Entonces, pero en el caso de los movimientos exitosos ni siquiera son movimientos que el éxito implique un auténtico progreso. O sea, pensemos, por ejemplo, el debate que tenemos en nuestra España contemporánea con la energía nuclear, que ya es de los poquísimos países, por no decir casi el único que hay en Europa, que se está oponiendo a la energía nuclear. O sea, oponerte a la energía nuclear es pegarte un tiro en el pie de tu producción energética. Y sin embargo hay gente que sigue peleando por... Entonces, claro, a la vuelta de 5 o 10 años aceptaremos la energía nuclear, los que hoy son contra nuclear. Yo siempre he estado a favor de la nuclear, ¿eh? Y lo he dicho en muchos programas. Yo no quiero una central nuclear en mi pueblo, quiero el cementerio de residuos nucleares. La central nuclear te dura 50 años, el cementerio te dura 5.000 años. O sea, es un negocio redondo. Bien, entonces yo quiero mi cementerio. Entonces, dentro de 5 o 10 años, cuando ya se ha aceptado la energía nuclear, que se va a aceptar, o sea, ese tipo de cosas que van a aceptar, no sé hasta qué punto los libros de historia contarán que España se encabezonó en no aceptar la energía nuclear. Entonces, cuando te cuentan la historia, te cuentan de una forma muy lineal, Claro. que es la energía nuclear empieza a desarrollarse de forma exitosa en los años 70 y medio siglo después todos los países desarrollados la habían aceptado como su principal fuente de energía. Entonces, narrado de esa manera, parece, hostia, qué tíos tan listos. Todo causalidad, ¿no? Eso es, qué tíos tan listos. Pero la historia del fracaso intermedio, las reticencias, Alemania desconectándose sus centrales nucleares, todo ese tipo de cosas, pues se omiten. Y entonces después ya llega un Garín que escribe un libro y dice, porque es el país que fueron realmente brutos porque se pasaron mucho tiempo dando pasos atrás en energía nuclear. Y frente a Garín llegará mucha gente diciendo, no, mi libro de texto en el colegio no decía eso. Decía, años 70, energía nuclear civil se pone en marcha, 2030 todos utilizaban energía nuclear. A mí no me han dicho que alguien se echara para atrás. Es que tú sueles comentar, digamos, dos cosas que los ilustrados pusieron encima de la mesa y que si yo fuese poderoso vería que eso es una golosina, que es lo primero, que quizás ha podido pasar más desapercibido, es la enciclopedia, y ahora me gustaría que lo explicases también, porque claro, si todo el saber está condensado aquí, hay un saber oficial y todo lo que quede fuera de este paraguas, pues en fin, está equivocado, no se puede sostener, etcétera, etcétera, que recuerda mucho
a la forma pues, que hoy en día se instruye a los alumnos. O sea, hay un libro y todo lo que esté fuera de este libro pues es equivocado y si lo pones en el examen pues te arriesgas a suspender. Eso, una cosa. Y luego la otra cosa es cómo se distorsiona lo de la separación de poderes, que también has enfatizado tú esto en muchas ocasiones. La trampa es pensar que allá donde había un único poder, que era el monarca absoluto, surgieron tres, que esto puede parecer efectivamente como un ataque al poder y como una merma de sus capacidades, pero la realidad es otra, que es que en el antiguo régimen había muchísimos contrapoderes y esos 300 convergen en tres, con lo cual el poder se concentra muchísimo más. Esas son las dos cosas que yo, claro, quizás retrospectivamente se ve de una forma muy lineal, pero yo mirando hacia atrás digo, esto contribuye a centralizar el poder y aumentar el poder de una forma magnífica. Yo si fuese poderoso me sumaría sin ningún tipo de duda a estas dos ideas. O sea, la enciclopedia es muy interesante porque cuando la ponen en marcha a mediados del siglo XVIII Diderot y D'Alembert, la idea es poder poner por escrito, reunir por escrito todos los saberes de la humanidad. Proyecto tremendamente ambicioso y absolutamente imposible de llevar a cabo. Porque ¿qué significa todos los saberes de la humanidad? Claro. Ya no solamente es hasta qué punto podemos reunir todos los saberes en un momento dado, sino cuántos saberes se han podido perder en el pasado que podían ser útiles y, por supuesto, cuáles llegarán en el futuro que no conocemos. Entonces, ya de partida es de un grado de vanidad absoluto, propio de ilustrados franceses. Pero es que lo más interesante está en que en el momento que estableces la enciclopedia, estableces ese marco racional de qué es la realidad. Y lo que no está en la enciclopedia no sirve. Lo que no está en la enciclopedia no es válido. Lo que no está en la enciclopedia es retrógrado. Lo que no está en la enciclopedia es incorrecto, aunque pueda ser lo contrario. Yo siempre pongo el ejemplo porque es el que más me estudié, la parte dedicada a la forja y el hierro. Entonces es muy divertido porque hay una parte donde explican cómo se trabaja el hierro. Yo tenía un buen amigo, Honorino Herrero, que se lo leyó conmigo y me decía, faltan como 20 técnicas que yo utilizo en mi herrería tradicional, bien, en Tudela de Duero, en Valladolid. Entonces, muy interesante porque es la demostración de que voy a elegir aquella parte de la realidad por la razón que sea, porque es la que mejor conozco, porque es la única que conozco, porque es la más fácil, porque es la más sencilla de explicar. O sea, de nuevo, no tenemos que pensar en cuestiones maquiavélicas. O sea, el maquiavelismo no es tan habitual entre los seres humanos. Es más el fruto del azar, de la casualidad, de no sabes qué circunstancias terminan por colocar eso ahí. O sea, la enciclopedia, cada artículo tiene un autor diferente, entonces Diderot, D'Alembert van eligiendo los autores y los autores ponen lo que ellos saben, lo cual demuestra la limitación de la propia enciclopedia. Es muy llamativo si pensamos en la enciclopedia alternativa más importante que tenemos en nuestro mundo contemporáneo, muy denostada en el mundo académico, que es Wikipedia. Wikipedia es la antítesis de la enciclopedia de Diderot, aunque la gente piense que es la continuación, no tiene nada que ver. O sea, Wikipedia es una enciclopedia de edición abierta. O sea, todos podemos contribuir a la Wikipedia. Hay una serie de reglas de juego para que tú puedas contribuir, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo que puede provocar son, por ejemplo, entradas discordantes. Un ejemplo en historia del arte. Arte mozárabe versus arte de repoblación. Entonces, el arte mozárabe es el arte de los cristianos que huyen que migran desde el mundo andalusí hacia el norte llevándose ideas andalusíes, pero como una especie de respeto hacia ese mundo andalusí. Es una entrada de Wikipedia. Arte de repoblación es exactamente el mismo arte con una explicación completamente distinta, que son estas gentes que del sur emigran al norte y recuperan las viejas tradiciones visigodas, precisamente en oposición al mundo andalusí. En la Wikipedia tienes dos entradas diametralmente opuestas que están hablando exactamente de los mismos edificios. Exactamente los mismos edificios. Eso no mola en el mundo académico. El mundo académico quiere una respuesta única. Bien, en el mundo académico, y si hay respuestas diferentes, pues ya hay banderías diferentes. Entonces tú estarás en la de los buenos, o la de los malos, la de los progresistas, la de los reaccionarios. Entonces ya con la etiqueta que te coloquen, tu documento tendrá un valor o no tendrá un valor. Claro, Wikipedia rompe ese modelo, porque en Wikipedia te permite que haya ese debate abierto. Entonces, si Diderot y D'Alembert estuvieran vivos, vieran Wikipedia, estarían felices, no estarían horrorizados, diciendo, a ver, ¿qué es esto de que cualquiera puede entrar ahí y se pone como bibliotecario a poner sus registros, poner sus referencias y demás? Pero antes hablaba de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, en muchos casos, la utilizamos para respuestas inmediatas. O sea, yo quiero que me dé una respuesta rápida. Hay diferentes versiones de los diferentes modelos de inteligencia artificial, ¿vale? El ChatGPT, que es el que yo más uso, tiene la versión Pro, que a lo mejor no te contesta en un minuto, que te contesta en 10 minutos o te contesta en 10 horas. A ver, el 99% de los usuarios quieren la respuesta al minuto.
y por tanto ChatGPT en muchos casos te da la respuesta que tú quieres oír, que no tiene que ser necesariamente la correcta. De modo que llama la atención, porque en muchos casos, si tú comparas la información del ChatGPT con la Wikipedia es más correcta que la del ChatGPT. ¿Por qué? Porque ChatGPT primero trata de entender qué le estás pidiendo, trata de entender cuál es la respuesta que quieres recibir y te la emite. Y en Wikipedia puede ocurrir que no, que esa gente que está debatiendo sobre un tema pueda diverger por completo lo que tú estás diciendo y por tanto la información que vas a tener en Wikipedia no es que sea correcta, es que es la que en ese momento conocemos y que en muchos casos puede ser contrario a lo que tú querías escuchar como respuesta. Entonces, claro, Diderot y D'Alembert estarían contentos con ChatGPT y dirán, eso es exactamente lo que buscábamos. Un artilugio que no tiene por qué decir lo correcto, sino lo que tú quieres escuchar, que además si te hemos educado bien ya sabemos lo que quieres escuchar, con lo cual, mano de santo. En cuanto a los contrapoderes, hablábamos antes del surgimiento del Estado moderno a finales del siglo XV, autoritario, donde lo que tratan de hacer los príncipes es imponer su autoridad, pero claro, tienen la capacidad que tienen. O sea, estamos hablando del siglo XV, donde ya solamente el hecho de trasladarse de un lugar a otro te lleva mucho tiempo, de modo que tampoco puedes pedirle mucho. Esto es muy divertido cuando te dicen estas cosas de, no, es que el imperio hispanoamericano vivía bajo el dominio de los monarcas absolutos españoles y no se movía un papel en Santiago de Chile o en La Habana sin que tuviera el permiso del secretario de Indias en Madrid. Es completamente estúpido. O sea, vamos a ver, solamente por la cantidad de tiempo que las decisiones tardan en trasladarse. Algún día terminamos de hacerlo, el libro segundo del Cabildo de Santiago de Guatemala, en Guatemala, transcribiéndolo con dos colegas maravillosos, Chris Lutz y Wendy Kramer. Hay una parte interesantísima, llega un nuevo gobernador a Guatemala, Cerrato, viene con un diploma, con todos los sellos, ¿no? Además, en nombre del rey titular de Castilla, que era la reina Juana, ¿vale? Nuestra Juana Trastámara, bien. La reina Juana, o sea, empieza el emperador Carlos V y la reina Juana como reina de Castilla y su hijo también como rey de Castilla. Dicen que Lope de Cerrato es un nuevo gobernador. Entonces, cuenta el escribano. Y llega Cerrato con su diploma. Entonces, todos los que están allí en Santiago, Guatemala, agarran el documento, se ponen sobre la cabeza en símbolo de sí, nosotros nos plegamos a la voluntad de nuestros señores, ¿cómo no vamos a aceptarlo, no? Entonces todos se ponen el papelito sobre la cabeza y cuando termina le dice a Cerrato, bueno, va, ya hemos hecho aquí el paripé, estos son nuestras ordenanzas, privilegios urbanos, derechos y demás. ¿Los aceptas? Porque si no los aceptas, ese pergamino es papel mojado. O sea, el paripé lo hemos hecho, pero si tú no aceptas nuestras formas propias de gobierno aquí, el nombramiento del emperador no vale. Me importa un comino que sea el emperador, ¿vale? Entonces, hay ese juego del emperador. Claro, al final cuando ellos se ponen el papel sobre la cabeza, respetan la autoridad del emperador. Bien. Cuando ponen las ordenanzas, Cerrato sabe que él podría forzar la mano y rechazar las ordenanzas, pero entonces ya tiene que pedir al emperador que envíe una forma de reprimirles, esto puede ser eterno. Entonces, pues bueno, pues yo os acepto las ordenanzas a cambio de que vosotros aceptáis lo del emperador. ¿Eso qué ocurre? Pues que a lo mejor de repente se muere la emperatriz Isabel y el emperador quiere hacer un gran funeral. Venga, poned un poquito de dinero sobre la mesa para celebrar esto. Entonces los de Santiago dirán, estamos exentos de ello, pero bueno, vamos a reconocer la autoridad del emperador, tampoco vamos a ser tan tocanarices. Entonces, ese juego de equilibrios entre unos príncipes que tratan de ser cada vez más autoritarios y unos súbditos que sí tienen herramientas para poder controlar la autoridad del príncipe, en muchos casos ya es por la distancia, ¿de acuerdo? Pues eso es lo que desde el siglo XVI, primero con Bodino, luego con Hobbes, van considerando que no, que esa capacidad de contrapoder se tiene que ir eliminando. O sea, no es una idea que de repente se le ocurra a los ilustrados. Pero los ilustrados son los que terminan de cerrar la idea, porque frente a Bodino en el 16 o Hobbes en el 17, ni siquiera van a estar argumentando de, igual que hay un Dios único, pues tenía que haber un solo príncipe sobre los reinos, bla, bla, bla. Racionalicemos. Racionalicemos. La mayor parte de los súbditos son unos zotes, no saben nada. Tienen que ser dirigidos por alguien con cabeza. Y esas cabezas que van a dirigir ese mundo, una cosa muy platónica, ¿no? Pues tendrán que tener autoridad última que sea el que tome la última palabra. Claro, cuando te lo racionalizan, pues terminas por asumirlo. Claro, ¿cómo vas a, frente a un modelo irracional y modelo racional, cuál te quedas? El racional. Y para que esto termine de quedar la cosita bien,
pues en lugar de tener, como tú decías, 300 poderes, entonces en el caso de la Francia ilustrada, pues junto al rey están los famosos parlements, que son los tribunales urbanos que tiene cada ciudad, bien, los gremios tienen sus derechos propios, por supuesto la legislación señorial, las exenciones que pueda tener la Iglesia en diferentes lugares, pues todo esto, en lugar de esos 300 o 3.000 o 30.000 poderes autónomos, lo vamos a concentrar en 3. El legislativo, el ejecutivo y el judicial, que todos conocemos hoy, ¿no? Que es muy divertido porque en la España de 2025 el legislativo y el ejecutivo están controlados por el mismo grupo de personas que tratan de controlar al judicial y que de alguna manera ya han conseguido controlar una parte del judicial, con lo cual si terminaran de cerrar el círculo, tendrías el poder absoluto en manos de unos pocos. Entonces tú dirías, claro, si en lugar de tener que conquistar 3 poderes, nuestros líderes actuales tuvieran que conquistar 3.000 poderes, a lo mejor complicado. La cosa estaba más complicada. Entonces, ¿por qué nos venden en positivo esa reforma legal de los ilustrados cuando eliminan contrapoderes? Pues porque lo hacen desde un argumento racional. Lo hacen desde el argumento de no, esto no es un problema de que yo quiera ser un monarca absoluto. Es que si las cosas se ordenan correctamente, te darás cuenta, de manera racional, te darás cuenta que la mejor solución es... Porque al final, ¿por qué tiene que tener una legislación diferente el pueblo A respecto al pueblo B? Porque los del pueblo A son más pilas, han sido capaces de organizarse de mejor manera y conseguir mejores privilegios que los del pueblo B. No. Tabla rasa. Todo es igual. ¿Por qué vamos a abogar por la desigualdad? ¿Por qué vamos a permitir privilegios para unos y otros no? O sea, todo ese tipo de cosas que en nuestros oídos contemporáneos conocemos de sobra y que cuando escuchas tú dices, claro, es que si tú defiendes privilegios para A pero no para B, eres mala persona. Entonces te das cuenta que has asumido el discurso de los ilustrados, racional, luminoso, brillante, y lo que estás consiguiendo es establecer sistemas políticos absolutos. Y sin embargo, por mucho que a los déspotas ilustrados, llamémoslo así, le hubiese interesado arrasar con esos contrapoderes que al final dificultaban la toma de ciertas decisiones, les fue complicado hacer tabla rasa precisamente porque seguían existiendo. Quienes sí pudieron hacer tabla rasa fueron los revolucionarios franceses. Eso es. Y además lo hacen siempre como reacción a movimientos populares. Entonces, ¿tomamos la Bastilla? Bueno, pues venga, vamos a abrir lo que era en los Estados Generales, lo convertimos en Asamblea Nacional Constituyente. O sea, vamos a crear nuevas leyes. Nos vamos a Versalles a buscar al rey de forma violenta. Venga, pues quitamos los derechos señoriales y los derechos de la Iglesia. Entonces, van habiendo así acontecimientos tumultuosos y en lugar, digamos, de atemperar esos acontecimientos, le seguían echando más combustible. Entonces, claro, decían, joder, pues si cada vez que montamos un follón, estos van a seguir eliminando contrapoderes, pues seguimos montando follones. Claro, al final, esos asamblearios que eliminaban contrapoderes también tenían su propia agenda política, que me sigan montando follones, porque así tengo la justificación para poder seguir eliminando contrapoderes y quedarme yo con el poder. O sea, la obsesión de Robespierre. Al final, hombre, un tío como yo, Robespierre, joder, yo me lo sé todo. Entonces, yo que lo sé todo, ¿por qué no voy a poder ser el que tenga el mando absoluto sobre los únicos 3 poderes que nos van a quedar? Pues la convención de Robespierre es ejecutivo, legislativo y judicial todo en uno. Claro. Él toma todas las decisiones. Entonces, es muy llamativo porque entramos en ese círculo diabólico en el que el constituyente agita a la masa para que le pida cosas que a lo mejor no puede hacer, que las quiere hacer, pero gracias a esa agitación popular puedo ir subiendo cada vez más en la reforma, en la supuesta reforma, encaminada a ir eliminando contrapoderes. Porque el objetivo de la Revolución Francesa es la eliminación de contrapoderes. Y claro, la Revolución Francesa termina con un emperador que hace constituciones con su puño y letra. Sí, o sea, que la primera cuasi constitución de España, el Estatuto de Bayona, es una cosa que se escribe Napoleón, va allí, va a su carruaje y va poniendo, a ver, esto. ¡Hala! Estaba para España. O sea, empiezas con un supuesto modelo de libertades y demás, y terminas con un emperador, o sea, es que ni siquiera es rey, recupera el título imperial, que escribe su puño y letra constituciones. Eso que comentas se ve de forma muy clara en la Revolución Francesa, y es, por ejemplo, lo que le reprocha Burke a los revolucionarios franceses en su libro sobre el tema, en sus reflexiones sobre la Revolución Francesa, de cómo han prescindido de todo el pasado, de absolutamente todo, para ellos, digamos, desde cero, ponerse ahí con sus escuadras y con sus cartabones para diseñar un sistema de la nada, básicamente. Pero que es algo que nos suena tan actual. Sí. Porque en nuestro mundo woke de nuevo hemos decidido en 2015 definir qué es una mujer. Sí. Y tú dices, a ver, chatos, que el Australopithecus tiene 3 millones de años. O sea, desde hace 3 millones de años ya sabemos cuál es la mujer y cuál es el hombre. No. Estos 3 millones de años de historia del ser humano han sido erróneos. Menos mal
que por fin hemos llegado nosotros, con nuestra ideología woke, para explicar qué es una mujer. O sea, es alucinante. Claro, pues eso, que nos resulta alucinante, a lo mejor dentro de 200 años habrá quien diga, y hubo un periodo luminoso a comienzos del siglo XXI, que lo llamaremos el wokismo como término positivo, ¿no? O sea, menos mal que existieron los renacentistas, menos mal que existieron los ilustrados y menos mal que existieron los wokistas para que la humanidad camine en el camino correcto. Es que de la misma forma que el Renacimiento y la Ilustración tiene una prensa bastante positiva, lo mismo sucede con la Revolución Francesa. Quizás tiene más detractores que los dos anteriores movimientos, pero yo también recuerdo cuando a mí se me explicó la Revolución Francesa en el colegio, pues básicamente en el instituto lo que se me dijo es que bueno, pues había unas personas que habían instaurado una serie de derechos y encima te ponen la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano encima de la mesa y te pones a leer esos derechos y todos parecen razonables. O sea, pues no sé, habrá quien pueda discutir alguno, pero por lo general dice, bueno, sí, compro lo que está aquí escrito. Y sin embargo, a poco que uno reflexiona, la herencia de la Revolución Francesa, y esto ya quizás es un pensamiento mío, ha traído exactamente lo contrario. Porque si lo que se dice que ha proporcionado son derechos individuales que salvaguardan a la persona frente al poder, etcétera, etcétera, eso es lo que se dice, pero luego tú ves los resultados prácticos, que es una centralización absoluta del poder que permite al poder controlar infinitamente más a su población. Digo, ¿hasta qué punto el individuo, por decirlo así, ha salido más libre o más sometido a resultas de la Revolución Francesa? No sé cómo lo ves tú. O sea, el problema está en el propio concepto de derecho individual. O sea, por supuesto que cada persona es un individuo en sí mismo, pero inevitablemente, como estamos obligados a vivir en sociedad, nuestros derechos individuales se acaban rápidamente. Sí, sí, sí. Bien. Pero además es que es muy simpático. Se acaban inmediatamente porque eres el hijo de alguien y tu madre te dice cómo tienes que hacer las cosas. Y tendrás 50 años y tu madre 80 y te seguirá diciendo cómo tienes que hacer las cosas. Bien. Y tus derechos individuales se hacen porque nos enamoramos, nos casamos y entonces tu cónyuge pone límites y tú pones límites a tu cónyuge. O sea, desde ya la esencia de cómo vivimos los seres humanos, pensar en ese modelo casi randiano del individuo absolutamente libre de todo. Sí, es descabellado. Sí. Es descabellado. Bien. Entonces, esa es la primera idea. Con lo cual, cualquier intelectual que promueva los derechos individuales per se es inquietante. Porque estás diciendo, pues debe ser un tipo sin amor, sin familia, sin amigos, para que se empecinen este tipo de chorradas, ¿no? De nuevo volvemos al modelo de Ayn Rand. Bueno, es que, perdón por la acotación, al margen de una sociedad existen hechos. No hay un derecho como tal. O sea, si yo me fuese al monte yo solo a vivir porque me canso de todo el mundo y me voy ahí, yo no tendría derecho a la vida. Yo tendría el hecho de estar vivo. Sí, no tienes ni derecho ni obligaciones. O sea, allá mientras fuese más fuerte que los animales que me rodean, pues seguiría estando vivo, pero no tendría un derecho frente a ellos. Eso es, Robinson no tiene ningún derecho. Exactamente. O sea, está aislado. Entonces, ese es el punto inicial a entender. Pero, por tanto, cuando te abogamos por derechos individuales de esta forma genérica, absoluta y demás, ya empieza a ser inquietante. Pero es que en el caso de la Revolución Francesa, el problema está en que no son tontos, entienden que los seres humanos vivimos en comunidad. La Revolución Francesa forja un modelo de comunidad poderosísimo porque es el que domina en nuestro mundo contemporáneo, que es el Estado-Nación. O sea, los estados existen desde miles de años antes de que los franceses hagan su revolución. El concepto de nación, la pertenencia a un lugar en el que nazco, también es algo propio de los seres humanos desde miles de años atrás. Pero el concepto de Estado-Nación que forjan los franceses como comunidad excluyente, que eso es una de las cosas que se nos suele olvidar, bien. Yo hace un par de días, con unos amigos estadounidenses, estábamos visitando la iglesia de Veracruz en Segovia, que pertenece a la soberana Orden de Malta. Y están todas las banderas de las diferentes lenguas de la soberana Orden de Malta, ¿vale? Entonces está la lengua francesa y la lengua provenzal. Claro, Provenza hoy forma parte de Francia. Pero probablemente cuando se organizan las lenguas de la Orden de Malta, debía haber muchos caballeros en Provenza y dijeron, oye, no vamos a poner todos en Francia porque son muchos. Y entonces pues hace una división más o menos bien, aquello del Languedoc que el Languedoc. Vale, pero es que a lo mejor en otra categoría, ese mismo caballero de la Orden de Malta que pertenece a la lengua provenzal, a lo mejor en otra categoría se le habría declarado Savoyard, de la Saboya, por ejemplo, ¿bien? O ese caballero que pertenece a la lengua de Francia se habría declarado bretón. Esa idea de yo puedo pertenecer a diferentes naciones,
Me puedo sentir identificado con diferentes naciones, que a la larga nos ocurre a todos, ¿eh? O sea, una de las contradicciones que vivimos los seres humanos es que tras la Revolución Francesa hemos creado el modelo excluyente del Estado-Nación y después cada uno de nosotros podemos pertenecer a diferentes naciones. Entonces, con ese modelo de, vale, derechos individuales, pero dentro de una comunidad más o menos racionalizada, surge el Estado-Nación. Y el Estado-Nación es el peor legado que dejó la Revolución Francesa. Porque claro, el Estado-Nación, como es excluyente, lo curioso del Estado-Nación excluyente no es esta cosa de decir, bueno, ¿quiénes son los españoles? Pues los españoles son los tipos que han nacido en España, que hablan español, que sus padres hablan español y que tienen una tradición católica, sean creyentes o sean creyentes, y tienen ciertos hábitos, ¿no? Se echan la siesta después de comer y les gusta tortilla de patata, ¿vale? Es que puedo excluir a miembros de ese Estado-Nación. Entonces, no importa que yo haya nacido en Cataluña, sea catalán, si yo no soy proindependentista, quedo excluido. ¿Bien? Con lo cual es algo, ya digo, terrible, legado por la Revolución Francesa, porque crearon el marco donde esos individuos iban a convivir, que es el Estado-Nación, con un carácter no incluyente. O sea, no es abrimos Francia, que Francia puedan ser todos. No, es excluyente. Entonces, en la Francia revolucionaria, en el Estado-Nación francés, son franceses todos los que han nacido en Francia, hablan francés, son hijos de Francia, llevan la baguette bajo el brazo, pero si eres católico, quedas fuera. Si eres noble, quedas fuera. Si no sigues el principio de la revolución, quedas fuera. Y de repente dices, pero ojo, porque si entonces llega el directorio y acaba con la convención, va a ser al revés. Si eres jacobino, quedas fuera. Si has sido favorable, quedas fuera. Entonces, la Revolución Francesa creó el marco de convivencia de individuos fundamental en nuestro mundo contemporáneo, en los Estados-Nación, que se rigen siempre por elementos excluyentes. Es el peor legado que nos ha dado la Revolución Francesa. O sea, el nacionalismo es el ejercicio de esa exclusión. O sea, los nacionalismos, más allá de las características folclóricas de cada nacionalismo, el objetivo final es a quién excluyo, no a quién incluyo. O sea, cuando yo establezco quiénes son los auténticos nacionales del lugar, no pongo una lista de estas son las características que tienen que defender, sino pongo la lista de los nombres de las personas que excluyo, por lo general por motivos políticos que hacen que no quieran que estén incluidos. Entonces, claro, entras en las mayores contradicciones que puedas encontrarte. Yo siempre pongo el caso divertidísimo del general Vallejo en California. Cuando Vallejo nace a comienzos del siglo XIX, nace en la monarquía hispana. Entonces el tío, allí en Sonoma, California, pues es un súbdito de Carlos IV. Se independiza México y se independiza como imperio, el imperio de Iturbide. Entonces deja de ser súbdito de Carlos IV o de Fernando VII y se convierte en súbdito del emperador Agustín I. Ya ha cambiado, no es muy de su pueblo y acaba de cambiar de país. Se pone fin al imperio y entonces se establece la República de México. Entonces él ya se convierte en ciudadano de la República de México y no ha salido de su pueblo. A continuación es la independencia de California, la famosa historia de los californios, ¿bien? Y entonces él se vuelve californio, no ha salido de su pueblo y ahora es de otro país. Y después ya Estados Unidos anexiona a California y a él consideran que no es ciudadano de Estados Unidos y le excluyen. Y Vallejo, sin salir de su pueblo, termina por ser apátrida. Y termina por ser apátrida. O sea, la historia de Vallejo es interesantísima de decir, ostras, este pobre desgraciado jamás salió de su pueblo, le cambiaron 5 veces de país y en el último era apátrida, no tenía derechos. Bien, porque el nacionalismo se basa en la exclusión. O sea, no se basa en la defensa, en los principios, no. Se basa en a quién excluimos de este grupo por mi interés. Has comentado antes una cosa que puede sonar chocante. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero puede sonar chocante a quien la haya oído por primera vez, que es decir que Luis XIV, el rey sol, el monarca más poderoso que ha pisado la faz de la tierra, etcétera, etcétera, Versalles, tiene menos poder del que tiene ahora Macron. Entonces, me gustaría que explicases un poco esto para que quien no lo haya escuchado nunca pueda entender exactamente a qué te estás refiriendo. El poder, en esencia, lo muestras a través de tu capacidad de recaudar impuestos. O sea, cuando tienes la capacidad de recaudar un porcentaje elevadísimo de impuestos y además lograrlo mediante una coacción mínima, la cantidad de poder que acumulas en tus manos es brutal. Entonces, ¿cuál era el impuesto máximo que se pagaba en el antiguo régimen? El diezmo eclesiástico, el 10%. Y entonces, a partir de ahí, ¿cuál era el porcentaje que iban a pagar los súbditos en otro tipo de imposiciones fiscales? Muchas eran tasas, los portazgos y este tipo de cosas, es una tasa, y suelen ser tasas pequeñas, porque claro, tienes que generar una tasa, o sea, yo quiero vender de nuevo mis pollos en el mercado al interior de la muralla, voy a pagar la entrada al lugar, pero tienes una tasa
asumible, porque claro, si me cuesta más que lo que voy a ganar con los pollos, pues no me interesa y no voy a vender. Entonces, son tasas con unos porcentajes de imposición realmente muy débiles. Y luego a partir de ahí los servicios. O sea, bueno, es que necesito 100.000 ducados. Vale, ¿y cuántos habitantes son? Pues sois 100.000, pues cada un ducado a cada uno. Bueno, luego ya os organizáis entre vosotros y Álvaro que es rico que pague 10 y Alberto que es pobre que pague 2. ¿Vale? Entonces, la capacidad de recaudar impuestos es donde realmente el príncipe demuestra hasta qué punto puede demostrar su autoridad. Ya digo, la tasa fiscal más elevada que existía en el antiguo régimen era un 10%. O sea, estaríamos todos felicísimos en España si nos dijeran que sepáis que el impuesto más grande que vamos a aplicar es el 10%. Y luego todas estas tasas variadas que he puesto por el camino, vamos a sumarlas todas y vamos a llegar a un 15% de imposición fiscal. Diríamos, ostras, ¿dónde hay que firmar? O sea, fantástico. Mientras que nosotros pagamos 21% de IVA, 21%. Sí. 21%, o sea, es una cosa absolutamente delirante. Y la gente lo asume. Es que es fascinante pensar que a ti te dan el salario y del salario te empiezan a retener una serie de impuestos. Pero es que con el dinero que te han dado, dices, ya estoy exento, ya no tengo que pagar más impuestos. No. Vas y cuando consumes, sigues pagando impuestos. O sea, la cantidad de dinero que realmente tú dispones fuera de la imposición fiscal es muy reducido. Mientras que en los tiempos de Luis XIV, claro, si tú a Luis XIV dices, oye, vas a poderte quedar con el 50% del dinero que tiene ese señor en el bolsillo. Luis XIV diría, ¿y cómo hago? ¿Qué hago? Voy con espada en mano, cada uno de ellos les pone una espada aquí cada día. No, pero ahí sí lo hacen. Y te pueden seguir aumentando las tasas, ¿vale? Y te sigues plegando. Es muy curioso porque entre los debates que tenemos en nuestro mundo contemporáneo, una crisis de Occidente y demás, hay uno que yo insisto continuamente y que cada vez parece que se escucha más, pero yo llevo años contándolo, ¿no? El envejecimiento del planeta Tierra, no solamente el mundo occidental. O sea, dentro de 50, 60 años, la mayor parte de la porción de la Tierra serán viejos. Por primera vez en la historia de la humanidad. Nunca hemos vivido en un planeta donde la mayor parte de la población humana sean viejos. Y la segunda es la imposición fiscal. O sea, ¿hasta dónde podemos empujar la imposición fiscal? ¿Hasta dónde podemos seguir haciendo crecer la imposición fiscal de esta forma tan gratuita? Pues claro, el IVA era 12%, no 18%, no 21%. ¿Y por qué no un 50%? O sea, sí. Que te aseguro que mañana deciden en la Unión Europea que ponen un 50% de IVA y la gente dirá, bueno, pues ni modo, habrá que pagarlo. Bien. También hay otro recurso que utilizó la Revolución Francesa, particularmente esto viene de Rousseau, uno de los personajes para mí más inquietantes de la Revolución Francesa, que es ese recurso a la voluntad general, voluntad popular, como algo absolutamente incuestionable, hasta el punto de que si lo cuestionas, pues guillotina en esa época, ostracismo social o prisión en esta. Creo que también es una palanca muy poderosa para, sumado a esa racionalidad y a esa centralización, además darle un marchamo de legitimidad, porque si te opones a todas estas cosas, no solamente estás siendo irracional, sino que además estás yendo en contra de todo el mundo y eso te posiciona, digamos, en una situación muy débil que lo más probable es que consiga que, pues en fin, cedas y te unas al grupo mayoritario. Fíjate que ahí hay un juego entre la Declaración de la Independencia de Estados Unidos y la de los Derechos del Hombre en Francia, interesantísimo, porque en la Declaración de Estados Unidos todavía dicen we the people, nosotros el pueblo, mientras que la Declaración en Francia es los ciudadanos. Por tanto, los miembros del Estado-Nación. ¿Dónde está el cambio? El cambio está en que cuando tú eres el pueblo, y yo estoy pensando, yo que vivo en un pequeño pueblo de Segovia, en nuestro pueblo de Segovia hay una serie de actividades que hacemos, los habitantes del pueblo. Nosotros, el pueblo, hacemos una serie de actividades. Los que participamos en esa actividad, aprovechamos esa actividad, y los que no participan, pues no la aprovechan. Pero no hace falta una mayoría para llevar a cabo la actividad. Los que queremos hacerla, la hacemos, y los que no la hacen, no la aprovechan. ¿Vale? A lo mejor si tú haces esa actividad, puedes entrar en colisión con los que no hacen esa actividad. En el momento que tú sabes que esa persona no hace esa actividad, puede haber un conflicto. Entonces tendrás que resolver el conflicto. O sea, tú no puedes imponerle tu actividad a la persona que no ha querido participar. ¿Vale? Eso es el pueblo. El we the people de la Declaración de Estados Unidos, esa es la idea. O sea, seguían defendiendo esa idea de nosotros, los que estamos aquí sentados, hemos decidido estos, los que no están aquí sentados y que por tanto no han puesto su voz en este debate, se pueden oponer. A lo mejor tenemos que discutir con ellos, o los tenemos que matar, lo que sea, ¿vale? Pero entendemos que hay una parte de la sociedad que no ha querido intervenir en esta acción y, por tanto, será alguien que tengamos que ir a debatir. Si llegado el caso, hay un roce con esa persona. Cuando es la Declaración de los Ciudadanos, no sé cuánta gente se ha sentado aquí, pero lo que hemos decidido es para todos, porque todos somos ciudadanos. Entonces, nosotros los ciudadanos no importa si somos
20 millones de franceses. Si nos hemos sentado 2.000 y como ciudadanos hemos decidido que las cosas funcionan de esta manera, todos los ciudadanos tienen que hacerlo de esa manera. ¿Os hayáis sentado o no os hayáis sentado? ¿Estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo? Entonces, ese cambio sutil del pueblo a los ciudadanos es realmente interesante, porque es la idea que tú dices, es que me tengo que plegar a la voluntad de todos, pero porque soy ciudadano. O sea, es que no puedo oponerme, porque soy ciudadano. O sea, mala suerte, chaval. O sea, Sí, no solamente por una cuestión moral, sino porque vas a la cárcel en ciertos casos, incluso si te opones. Y vas a la cárcel y te puedo mandar a la cárcel porque eres ciudadano. Entonces, ¿tú pensaste que era un privilegio? Pues no. Eso, por ir concluyendo, Alberto, hemos hecho un recorrido histórico, Renacimiento, Ilustración, Revolución Francesa, pero me interesa también proyectar esto sobre situaciones, digamos, posteriores en el tiempo e incluso actuales. Claro, en relación con lo último que decíamos de la Revolución Francesa, yo escucho hacer tabula rasa respecto de todo lo anterior. Escucho precisamente porque se ha quedado el terreno sin nada, yo a través de una racionalidad diseño un sistema como a mí me place. Escucho que a eso además se le da el marchamo de la voluntad popular y esta música me suena a siglo XX. Entonces, podríamos decir sin equivocarnos que de algún modo la Revolución Francesa es el germen de otros totalitarismos posteriores. Es decir, por supuesto, indudablemente. O sea, los totalitarismos del siglo XX son los hijos de la Revolución Francesa. O sea, Hitler es el hijo de la Revolución Francesa, Stalin es el hijo de la Revolución Francesa, Mao es el hijo de la Revolución Francesa. O sea, ellos son los que llevan hasta el final todos esos sueños que tuvieron los ilustrados. Esto me interesa muchísimo que los... Pero es que es fascinante cuando pensamos, por ejemplo, en las diferentes etapas de la Revolución China de Mao. Bien, la chorrada de los gorriones. Racionalmente hemos considerado que el gorrión ataca las cosechas, por tanto, tenemos que matar a todos los gorriones. Y lo hacen. Y se joden porque matan a uno de los depredadores y una serie de insectos que son los que protegían esas cosechas. Pero es el resultado de un estudio racional. Equivocado, pero racional. Que es la parte que no podemos olvidar. O sea, con qué facilidad. Es esta cosa que en nuestro mundo contemporáneo es que el consenso científico ha dicho que, primero, en la ciencia no hay consensos. En ciencia siempre hay debate, ¿vale? Pero cuando llega la palabra científico, es una cosa que uno va y dice, ostras. Yo en varios de mis programas de pedazos de historia he criticado mucho los estudios de paleogenética. ¿Bien? Cuando van y te dicen, no, es que el porcentaje de tal derivado del ADN es mayoritario y tal, y entonces te sacan porcentajes, ¿no? Entonces, claro, si te sale un 80%, eso impresiona. Ostras, qué cosa tan racional. O sea, ya es la racionalidad máxima. Las matemáticas, cuando uno está pensando en la racionalidad máxima, la matemática. Entonces, si yo consigo reducir la realidad a un cálculo matemático, incluso muestro porcentajes, ya es la leche. O sea, ¿ya qué más puedo pedir? Entonces, volviendo a los casos de los estudios de paleogenética, probablemente, tirando por lo bajo, desde que existen los seres humanos, australopithecus en adelante, han debido haber en el planeta Tierra unos 15.000 millones de personas, 15.000 millones de individuos, tirando por lo bajo, probablemente ha habido más, pero voy a tirar por lo bajo. Y nosotros hemos hecho análisis de ADN, voy a tirar muy por arriba, pero muy por arriba, incluyendo todos estos que mandan la saliva para que les digan que su abuelo era ucraniano. Bien, hay 1 millón de pruebas. Es decir, hemos analizado el ADN del 0,0000001% de la humanidad. Y a partir de ahí, de forma racional, hemos establecido las diferentes categorías humanas, cómo se mueven los pueblos. No, es que antes la arqueología contradecía, pero ahora tenemos estudios genéticos que tienes análisis del 0,00001%. O sea, un matemático te diría, no sirve para nada. Un matemático, Un matemático. No un tipo que un día pasó por una clase de estadística y aprendió las 4 cositas. Aprendió lo del G cuadrado y la caja y el árbol botante y no sabía hacer nada más, ¿vale? Pero claro, si te lo racionalizan, si te dan números, si te dan porcentajes, tú dices, ostras, eso es ciencia, eso ya es palabra de Dios. O sea, ¿cómo vas a cuestionar ese tipo de cosas? ¿Y qué es lo que nos impide? Y perdón, con esto concluyo ya, porque es una pregunta que yo me he hecho en innumerables ocasiones y no tengo una respuesta. ¿A qué se debe esta servidumbre voluntaria, podríamos decir? Comentabas antes, en un momento de la entrevista, que Luis XIV se habría sorprendido en el sentido de decir, vamos a ver, tienes a un montón de población joven que puede empuñar armas, que puede ejercer la violencia y sin embargo, pues en fin, los saqueas
tributariamente y nadie hace nada. Entonces, me interesa no solamente ver cómo progresivamente el poder es capaz de controlar más y más y más segmentos de lo que es la actividad diaria. Esto lo he dicho yo en alguna ocasión. Evidentemente, a lo largo de la historia se han cometido barbaridades más crueles de las que se pueden cometer hoy en día, quizás, es verdad. O sea, en el ámbito judicial, por ejemplo, que es en el que yo más estoy especializado, hombre, hoy en día hay prácticas que yo critico, pero no hay ninguna que se parezca a la tortura judicial. Entonces, es verdad que pueden haberse cometido barbaridades superiores en épocas pasadas, pero yo creo que, en fin, en pocas, si es que hay alguna época de la historia de la humanidad, el poder central ha podido controlar de una forma tan transversal. Evidentemente no controla todo, es imposible controlar todo, pero controla de forma transversal tantas cosas. Entonces me sorprende no solamente el hecho de que esto suceda como consecuencia de, digamos, los factores que has estado comentando antes, sino también el contrapunto de que nadie se rebele frente a esto. Etienne de la Boétie hablaba de la servidumbre voluntaria y, en fin, hay autores que han tratado de explicarlo y yo sigo sin entender cómo es posible esta sumisión generalizada, voluntaria, etcétera. Y con esto querría ya terminar la entrevista porque creo que cierra de algún modo el círculo, entender por qué sucede esto. Bueno, no creo que sea algo exclusivo de nuestro tiempo el hecho de que un porcentaje mayoritario de la población se someta voluntariamente a la autoridad. Es cierto que en nuestro tiempo contemporáneo es más visible, en tanto cuanto somos muchos y hay muchos medios de comunicación que te hacen evidente ese tipo de posición. Pero dado que no es algo exclusivo de nuestra época, sino que se ha dado siempre, va en la propia forma de ser de los seres humanos. Entonces, pensemos cuando la pandemia del COVID. Nos solucionaron muchos problemas esa aceptación de órdenes absolutamente arbitrarias. Entonces, hay un problema que no lo entiendo, una enfermedad, me puede matar, mata a mucha gente, mata a poca gente, no lo entiendo, no quiero entenderlo, no me quiero esforzar por saber qué me están contando, ¿vale? Quiero un mensaje simple, y el mensaje simple es que hay una enfermedad que no controlamos que quizás mate a mucha gente, ¿vale? ¿Y cómo lo solucionamos? O sea, tampoco quiero esforzarme por solucionarlo. Bueno, pues te vamos a una serie de soluciones casi mágicas, ¿no? Entonces, la famosa historia de la mascarilla. Entonces te pones la mascarilla en la calle, pero en el restaurante te la quitas, te la pones en la cola para montar el avión, pero cuando estás comiendo dentro del avión te la quitas. O sea, ese tipo de cosas que era pura brujería. Bien. Gracias a eso, no me estás exigiendo un gran esfuerzo, porque me has emitido mensajes muy simplificadores de realidades muy complejas y me estás dando soluciones que tampoco sé si funcionan, pero me da igual. Porque en el momento que la aplico, pues ya me justifico a mí mismo de decir, ¿vale? O sea, compro la bolsa de plástico, pago por la bolsa de plástico en el supermercado y entonces el planeta Tierra va a vivir un año más, que si me la regalan, ¿vale? Porque no dejo de consumir el plástico, sino que pago por él, o sea, sí. ¿Vale? Entonces, yo lo defino como una holgazanería intelectual. O sea, la mayor parte de los seres humanos, todos los seres humanos somos holgazanes intelectualmente. O sea, yo no sé cómo funciona el motor de mi coche ni me interesa. Y cuando yo voy al taller y el mecánico me dice tienes que cambiar el empaque de la culata, a lo mejor ni siquiera existe el empaque de la culata. Y me va a sacar un montón de dinero por cambiar algo que a lo mejor no existe, pero es que no me importa. No me importa. O sea, yo lo que quiero es que el coche cuando salga de allí vuelva a funcionar. O sea, mire, señor, se ha parado, no sé por qué, ¿usted me lo arregla? Sí. Y a lo mejor la reparación cuesta 5 y me va a cobrar 500. A lo mejor si me cobra 5.000, me molesto en buscar que se empaque la culata. Pero si no, no. Porque a la larga tenemos que vivir. Sí. Y entonces tú marcas tus prioridades. O sea, ¿cuál es el tipo de cosas que marcan la prioridad en tu vida y que te motivan a hacer lo que haces? Entonces, en esas prioridades que marcas hay muchas que no te interesan absolutamente nada. Y como no te interesa absolutamente nada, si te las dan hechas, pues todo eso que resuelves. O sea, el modelo que tenemos de los estados de bienestar, donde en principio el Estado te puede abastecer de todas tus necesidades, ¿no? O sea, te ofrece una educación para tus hijos, te ofrece una sanidad, te ofrece un transporte público. Pues que a lo mejor a mí no me interesa molestarme por la educación de mis hijos. O sea, sí, me gusta, tengo mis hijos, juego con ellos, pero a mí esta cosa de estudiar, cuando estuve en el colegio me aburrió, pues a mí se me da un colegio y lo aparco allí al muchacho durante los próximos 14 años, pues fantástico. O sea, un enredo que me quito de encima y me dedico a otras cosas. Bien, o yo es que estoy contratar un seguro médico privado y buscar especialista. No, que me lo han hecho. O sea, no, pero es que a lo mejor era más económico, más eficiente. No, mira, no me líes. O sea, yo hago estos ejercicios de coste de oportunidad, ¿no? Esta cosa que dicen los economistas, y resulta que aunque me vaya a salir más caro el sistema público que el sistema privado, a la larga gano tiempo,
todo ese tiempo que no invierto en buscar al especialista y, por tanto, en mi cuenta final me interesa ese tipo de modelos. Entonces, esa holgazanería intelectual forma parte de nuestro medio de supervivencia. O sea, imagínate si nos tuviéramos que preocupar de absolutamente todo lo que ocurre en torno a nosotros. O sea, estamos grabando esta entrevista en un país donde hace unos meses hubo un apagón. Imagínate si tuviéramos que aquí con nuestro realizador, con Iván, estar pendientes continuamente de la cantidad de energía que está entrando en el transformador del vestíbulo para estar seguros que tenemos y que está entrando la calidad necesaria para que... O sea, nuestra vida sería una tortura constante. Entonces, tendemos a priorizar, y en esas prioridades hay muchas cosas que nos dan exactamente igual, y entre las cosas que a la mayor parte de la gente les da exactamente igual es el plegar su voluntad a una autoridad arbitraria. Mira, mientras esta autoridad arbitraria me permite hacer mis cositas, o sea, mira, a mí lo que me gusta es coleccionar sellos. Entonces, si la Alcalde de Madrid no me quita el mercado de sellos de la Plaza Mayor los domingos, que haga lo que quiera. No, es que no puedes entrar con tu vehículo viejo. Pues voy en metro. Bien, es que te va a poner una nueva tasa de basuras para reciclar los plásticos porque así se salva el planeta Tierra. A ver, ¿eso me quita el mercado de sellos? No, pues yo pago mi tasa de basuras. O sea, es esa holgazanería intelectual. O sea, no es estupidez, como diría nuestro amigo Jano, bien, porque podemos asumir, y Jano lo tiene asumido, que todos somos estúpidos. La mayor parte de nosotros somos estúpidos. Con lo cual eso ya viene hecho. ¿Vale? A lo mejor lo que yo llamo holgazanería intelectual es estupidez. Pero como ya viene hecho, o sea, no le des más vueltas. ¿Hasta dónde puedes llegar? Hasta el día que me quite el mercado de sellos. Entonces, a lo mejor resulta que a mí me gustan los sellos y me quita el mercado de sellos, ¿vale? A ti te gusta pasear por el Retiro y te cierran el Retiro, y entonces nos encontramos juntos en la calle y encontramos un motivo para poner una guillotina para guillotinar a la Alcalde de Madrid. Yo por mis sellos y tú por el Retiro. Entonces, cuando se encuentran, pensemos en el estado actual de la política francesa por aquello que es la Revolución Francesa. O sea, la gente que se opone a Macron, o sea, está Mélenchon reclamando elecciones presidenciales. Que Macron se vaya, que haya elecciones presidenciales. Alma de cántaro, puede ganar Le Pen. O sea, tú todavía hoy tienes cierta cuota de poder, Mélenchon, porque todavía puedes sentarte a negociar con Macron. Si gana Le Pen, tu cuota de poder desaparece. Pero él piensa que como él junto a Le Pen pueden doblar el brazo a Macron, porque él es el de los sellos y Le Pen del Retiro, pues juntos vamos a ver si hacemos la revolución. El resultado puede ser absolutamente absurdo. Bien, o sea, esta chorrada de las izquierdas apoyando grupos islamistas e integristas islámicos, ¿no? Esta izquierda española que mira con buenos ojos a Hamas. Bueno, ya sabemos lo que pasa, ¿eh? Lo vimos en Irán. O sea, la revolución contra el Shah la hacen los integristas islámicos de Khomeini con los comunistas de Irán, y al día siguiente los integristas islámicos de Khomeini recontratan a la policía del Shah para exterminar a los comunistas iraníes. Ya está. O sea, ni siquiera tuvieron que crear una policía nueva, sino aquella misma policía contra la que se sublevaron los ayatolás y los comunistas fue empleada por los ayatolás para acabar con los comunistas. Por tanto, estos tipos que pueden hacer la revolución, entonces, la mayor parte del tiempo somos holgazanes intelectuales que priorizamos. En algún momento nuestras prioridades se ven bloqueadas por la autoridad y hacemos la revolución. Podemos hacer la revolución con nuestro supuesto aliado, que puede ser nuestro peor enemigo, y nos puede salir realmente muy mal. Pero eso es lo maravilloso de la historia. Eso lo explicaba muy bien Brodel, el mejor historiador que ha habido en este mundo. Bien, por mucho que nos empecinemos como individuos de que la historia está en nuestras manos, nunca está en nuestras manos. O sea, nosotros como seres humanos, con el poquito tiempo que pasamos en el planeta Tierra, nuestra capacidad para cambiar algo de forma realmente notable es prácticamente inexistente. O sea, Newton fue un genio, más allá de que fuera un canalla con sus compañeros de trabajo, ¿vale? Newton era un genio, pero la mayor parte de los principios que Newton estableció en física no tuvieron ningún provecho práctico hasta 2 siglos después. Entonces, claro, hoy decimos, qué afortunado que existió Newton y de esa manera muchos de sus principios se pudieron aprovechar. Ya, pero no lo disfrutó ni las generaciones que vinieron después, y es posible que por el camino podría haber habido otro Newton, que no fuera él, y terminara por llegar a la misma solución, al mismo principio físico que estableció Newton. O sea, nadie es imprescindible, hasta Newton es prescindible, porque si no hubiera estado Newton se llamaría de otra manera, bien, y la mayor parte de esas mentes revolucionarias, pues su revolución en realidad ellos no la van a vivir. O sea, la van a vivir mucho tiempo después, y en muchos casos habrá principios físicos de Newton que todavía no hemos aprovechado o que nunca aprovecharemos. Bien, más allá de que Newton era un friki y lo que más le gustaba era escribir sobre religión y no sobre física. La mayor parte de las cosas que escribe es sobre una religión muy mistérica y muy rara. Entonces, ¿por qué nos plegamos a la autoridad? Por holgazanería. Y nos plegamos más ahora de lo que nos plegábamos antes. Como somos más, se nota más. Bien, pero posiblemente no muy distinto de cómo se nos podíamos plegar antes. Pues si te parece, Alberto, terminamos con esta reflexión.
Le recordamos al público que has escrito un maravilloso libro sobre el Renacimiento que nos ha llevado a hablar sobre este tema, sobre la Ilustración, sobre la Revolución Francesa. En fin, contigo se puede hablar de cualquier cosa. Te agradezco muchísimo de verdad haber venido, el hecho de que haya venido al programa. Ha sido todo un honor y como siempre, muchas gracias también a todos vosotros.